ir viendo distintos temas a lo largo del año. Seguramente, por ejemplo, en esta primera unidad ustedes escribieron textos argumentativos, algunos de ustedes, cuando hicieron el texto sobre el tema polémico, por ahí argumentaban en favor de su hipótesis, y la argumentación es algo que quizás veamos más cerca de fin de año, o sea, de la tercera unidad, de la tercera parte del año. Y bueno, no por eso la vamos a dejar de ver, sino como que se van un poco entrecruzando las distintas unidades. Obviamente es como no hay una separación tan rígida. Bueno, y veníamos diciendo que según Grice hay 4 máximas que deberíamos seguir los hablantes cuando, o los usuarios del lenguaje, no necesariamente hablantes, los que usamos el lenguaje, para comunicarnos en la comunicación. 4 máximas que deberíamos respetar si queremos seguir el principio cooperativo, que yo les había dicho que era el principio que supuestamente rige la conversación, que dice que queremos justamente cooperar para entendernos, ¿no? Entonces, si queremos cooperar para entendernos, tenemos que respetar teóricamente la máxima de calidad, la de cantidad, la de modo y la de relevancia. ¿Se acuerdan cuál era cada uno? ¿Alguno se anima a decir con sus palabras que la de calidad, la de cantidad, la de modo y la de relevancia, qué significaba? La de calidad es asumir que no se miente, que la información que se da Bien, es verídica. excelente. ¿Digo las demás? O... Sí, dale. Pues la de cantidad es decir lo justo y necesario. El modo es ser claro y conciso. Y la relevancia tiene que ver con el tema del que se está hablando, de no cambiar de temas sin haber terminado el anterior, por así decirlo. Bien, perfecto, Lucas, perfecto, genial. Y en el caso de no respetar algunas de estas máximas, que yo les había dicho que es algo que pasa todo el tiempo, que no las respetamos, y que es de hecho el momento más interesante de la conversación, cuando no se respetan estas máximas, se genera una implicatura conversacional. Según Grace, se genera una implicatura, como si lo que quisiéramos decir siempre fuera una cosa determinada y la decimos con otras palabras. Y según otros autores que siguieron a Grice, porque Grice fue como el primero que hizo esta teoría y después vinieron otros, en realidad se pueden desprender más de una implicatura. Lo que se puede hacer es que haya una implicatura que sea más manifiesta, que tenga un grado mayor de manifestación, y hay implicaturas con menor grado de manifestación, menos manifiestas, que ya quedan un poco abiertas a la interpretación del que está escuchando, que sería como el receptor, ya queda un poco abierto y bueno, yo puedo interpretar que alguien me está queriendo decir algo y a lo mejor no era la intención de esa persona decir eso, pero cuanto más manifiesto, digamos, sea una implicatura, cuanto mayor grado de manifestación tenga, yo supongo que era lo que quería decir la persona, y si tiene un menor grado ya es más mi libertad de interpretación como oyente que la intención que posiblemente tuviera la persona cuando dijera lo que dice, ¿no? Entonces, es una cuestión de grados para los autores que siguieron a Grice, mientras que para Grice es una cuestión de, bueno, yo digo algo queriendo decir otra cosa. Y habíamos visto algunos ejemplos, por ejemplo, de la máxima de calidad, la de supuestamente no decir la verdad. Habíamos dicho que, por ejemplo, una exageración como 1.000.000 de años que falta para llegar, no falta literalmente 1.000.000 de años, por lo tanto no es verdad, pero sin embargo podemos interpretar de ahí, falta mucho, por ejemplo, y podíamos hacer otras implicaturas, que acá es cuando vemos es una cuestión de grados y de interpretación del oyente. Por ejemplo, ¿qué otras implicaturas habíamos dicho que podíamos sacar de esta conversación? Cuando Juan pregunta cuánto falta para llegar, están viajando a Salta, recién salen, y Pedro responde 1.000.000 de años, ¿qué otras cosas puede estar queriendo decir Pedro? Deja de preguntar. Claro, habíamos mencionado algunas así, deja de preguntar, no seas pesado. Bueno, en esa línea, digamos, cuanto más libre sea nuestra interpretación, más es menor el grado de manifestación, como es menos manifiesto eso que nosotros estamos interpretando y ya es más libertad nuestra, y ver si estamos a la defensiva o no, digamos, cuando estamos escuchando lo que nos dice. Hola, profe. Hola, no sé quién entró y vino en avión.
Joaquín, allá. Ah, bueno. Hola. Bien. Otro ejemplo de máxima de calidad. Ahí está. Que no sé si les había llegado a mostrar, me parece que sí, es el de la ironía. Que es no solo decir algo que es mentira, Mira sino qué decir algo. ironía, querida. Alguien que cantó, que me encanta, no sé quién fue. Lucas, ¿qué pasó? Ya. No sé si pensé que había alguien que estaba cantando y no se dio cuenta que estaba desmuteado. Me Pero fue a gusta el propósito. cuarteto, profe, compañero. Ah, bien. No. Perfecto. Bueno, entonces, la ironía, que sería cuando decimos todo lo contrario a lo que de verdad queremos decir, y justamente lo decimos con cierto tono, como para que la otra persona se dé cuenta que queremos decir lo contrario. Como qué lindo día elegimos para venir a la playa si está lloviendo. Nosotros nos damos cuenta ahí de que Juan no está loco porque está siendo irónico y seguramente eso se nota con el tono, digamos. No es que no entiende nada de clima, sino que seguramente está dándole una entonación a lo que está diciendo que nos muestra que es irónico. Y a él se viola la máxima de calidad porque es mentira, que es un lindo día, lo está diciendo a propósito al revés. Y la implicatura acá sería no es un buen día para venir a la playa. Acá, por ejemplo, hay menos implicaturas que podríamos sacar si queremos. ¿Ustedes se les ocurren otras cosas que Juan está queriendo decir con eso? Por ahí sí, igual, ¿no? Imagínense que Juan se lo dice a María y María es la novia. O no sé, algún contexto determinado. Capaz que lo dijo en el sentido de que no quería ir a la playa. Bueno, por ahí, exacto. Como esos tipo de comentarios que hace la gente que no le gusta ir a la playa y que ya está como, bueno, encima que vengo a la playa llueve. Entonces era como, oh, bueno, ¿no? ¿Para qué dijimos de venir a la playa? Claro, como una queja. Bien, sí, como podemos ir haciendo otras así, pero quizás no tantas como él, falta un millón de años. Porque la ironía en general queremos decir verdaderamente. Después, Profe, perdón, en el sí, caso de la sí, sí, ironía, sí. sí o sí tiene que estar acompañado como de un tono de voz eh, que dé cuenta que es irónico, ¿no? Porque si uno realmente quiere decir qué lindo día, porque es una percepción personal, la otra persona por ahí lo toma como algo irónico, entonces por ahí uno tiene que decir, no, pero en serio, ¿no? Bueno, Por muchas eso lo veces pasa. irónico, sí. Muchas veces pasa que la otra persona no capta mi ironía. O que yo no estoy buscando ser irónico y la otra persona piensa que soy irónico. Claro, en ese caso Eh, el laburo sería más de parte del que emite el mensaje que el que recibe, ¿no? Como de qué forma los dice. En esos casos, para autores como Grace, por ejemplo, si una persona es irónica y la otra persona no reconoce la ironía y no reconoce lo que está queriendo decir verdaderamente, no habría comunicación. El mensaje que quiere transmitir la persona no estaría llegando, lo que hay es un malentendido y por lo tanto no te estás comunicando. Para Grace, la comunicación se da cuando yo entiendo lo que la otra persona me quiere decir y no lo que me dice, efectivamente. Yo Ajá, tengo que bien. entender a partir de lo que me dice lo que me quiso decir, la intención del hablante. Para Grace, él define significado como el significado del hablante, la intención que tenía el hablante. Entonces, si yo como oyente no reconozco cuál es la intención, para Grace, por ejemplo, no habría comunicación. Y habría como una confusión que se genera ahí. Entonces, bueno, eso como que lo podemos pensar. A veces, bueno, estamos hablando, pero no entendemos lo que el otro quiere decir y nos está generando la comunicación porque no hay comprensión de lo que la otra persona quiere decir. Directamente pasaría eso. Es capaz un poco extremo. Hay otros autores que después van a venir y van a decir, bueno, para que haya comunicación yo tengo que entender lo que el otro quiere decir, pero también es importante que yo entienda lo que dijo efectivamente, porque ahí ya hay un significado en lo que dijo. Algo puedo sacar de lo que dijo. Por ejemplo, si no entiendo el otro idioma de la otra persona, ahí sí no entiendo nada.
Pero bueno, por lo menos estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Entonces, no reconocer la ironía sería perderse una parte del significado, no toda. Pero para Grice, no. Si no entendés lo que el otro te quiso decir, entonces no entendés nada. No te estás comunicando. Es como para pensarlo, capaz después pueden, bueno, después yo les digo una actividad para que hagan, lo vamos a leer ahora entre todos, pero pueden hacer el ejercicio de pensar cuándo se generó algún malentendido por algo que quisieron decir y no se entendió, y ver si en esa conversación hubo efectivamente comunicación o si solo hubo eso, como dos personas hablando que no se entendían. En el caso de la violación de la máxima de cantidad, por ejemplo, la máxima de cantidad es la más polémica, les voy avisando, porque es dar al mismo tiempo más y menos información de la que se nos pide. Porque, por ejemplo, miren este caso. María, esta tarde vamos a la playa. Juan, esta tarde tengo que hacer cosas del trabajo, le responde. Acá nos damos cuenta de que no se viola, por ejemplo, la máxima de relevancia, porque los dos están hablando del mismo tema, están hablando de lo que va a pasar esta tarde. Pero Juan le da más información que no le pide María. María no le había preguntado por lo del trabajo y él le da esa información en respuesta a lo que ella dice. Pero también le da menos información, es decir, no le dice sí o no, vamos a ir a la playa. Entonces, por eso la máxima de cantidad puede ser medio confusa, pero en general, para no dar la información que se nos está pidiendo, damos de más y al mismo tiempo damos de menos. Esta tarde tengo que hacer cosas del trabajo, en respuesta a esta tarde vamos a la playa. La implicatura entonces sería como, bueno, no puedo ir a la playa, o díganme ustedes si se pueden hacer otras implicaturas que se les ocurran. Puede ser simplemente eso igual. Una excusa. Bien, me gusta esto de que está poniendo una excusa para que pensemos por qué se violan las máximas. En este caso, ¿por qué Juan no dice sí o no? ¿O por qué no dice no, que en realidad es lo que quiere decir? Se ataja de entrada. ¿Cómo? Se ataja de entrada. O sea, como que si tomamos, o sea, tomamos en cuenta, como dijo Lu, la excusa, por ahí antes de decir un no, ya la mete directamente. Para no quedar mal. Bien, un poco juntando lo que están diciendo entre los dos, claro, directamente mete la excusa, no dice no, y claro, para no quedar mal, digamos, como un recurso de lo que se conoce como cortesía. La cortesía que es, yo en realidad recién les puse una, en el aula virtual, les comenté, bueno, si puedo les comento algunas otras teorías relacionadas con esta. La de la cortesía es una teoría de otros autores que se llaman Sperber y Wilson, y ellos dicen esto, que una de las principales razones para violar las máximas de Grice es la cortesía, como yo no soy completamente sincero o yo no doy la información que me piden. ¿Por qué? Y para no ser, para ser cortés, digamos, para no ser, no me sale la palabra. Bueno, a ustedes capaz les sale. Ay, se me hizo como un blanco. Para no ser grosero. No sé si era esa la que estaba buscando. Para no ser grosero, digamos, entonces en vez de decir, no, esta tarde vamos a la playa, no. Y hacer que la otra persona diga, bueno, está bien, no. Para no ser chocante, profe. Se ofenda. Como para que no sea... Claro, para que la otra persona no se ofenda, para no ser chocante, exactamente, muchas veces violamos alguna máxima. Eso es lo que dice la teoría de la cortesía. Bien, perfecto. Acá ven una violación de la máxima de la relevancia. Juan dice, ¿trajiste las fotos? Y María responde, vos sabés que el otro día me encontré con Carlitos. Esta es una conversación inventada, pueden reponer con nombres más de los que se les ocurra. Pero fíjense cómo María cambia rotundamente de tema cuando Juan le pregunta si trajo las fotos. Como para decir sutilmente, no traje las fotos, o como para distraerlo, o como para lo que hacemos a veces cuando nos preguntan algo y no queremos revelar que
fallamos en eso. Con Carpa. ¿Cómo? No escuché. Esquivando la conversación con Carpa. Me encanta, me encanta. ¿Quién lo está diciendo eso? Yo, ¿Antonella? estoy con la cámara apagada porque me estoy tomando un café. No, no vas a ponerte tomando un café, por favor. Que... Nada, si quieren ponerse la cámara, están comiendo o tomando café, no pasa nada. Pero entiendo que apaguen la cámara. Bien, sí, esquivando con carpa. Me encantó el concepto. Exactamente. ¿Se les ocurre otro caso donde usen esto? Sí, pero cambiaría lo que Juan dice. Ponele que es un profesor y te pregunta, ¿hiciste la tarea? Y ahí. Pero vendría siendo también como una excusa. Sí, porque en realidad el tema de si es excusa o no es más bien como encontrarle una causa al uso de máximas. Así que distintas violaciones de distintas máximas pueden ser por excusas, digamos. No hay problema con eso, porque es como la causa, bueno, poner una excusa, ser cortés, eso no importa qué máxima sea. Pero sí, bien. Esa situación sería una situación que puede servirnos de ejemplo también. ¿Alguna otra se les ocurre? Hay un caso, por ejemplo, que se me ocurre, que es cuando ponele que dos amigas están hablando de alguien y de repente aparece esa persona y una de las amigas ve que aparece esa persona y la amiga le sigue hablando de eso, de esa persona, pero no la ve, y ahí como que decís, empezás a hablar de cualquier otra cosa que no tiene nada que ver, para interrumpir lo que tu amiga está diciendo. No sé si se entendió, digamos. O a veces pasa todo el tiempo, cuando te cruzas a alguien por la calle, ponele que te cruces a un profesor y estás hablando de la materia, y no querés que te escuche, entonces cambias rotundamente de tema por ese momento, y después seguís caminando y volvés al tema. Sí, es para distraer, para no seguir la conversación cuando hay un motivo para no seguir la conversación. Ahí, por ejemplo, en el ejemplo que yo les decía, la implicatura sería, no hablemos de esto porque está esta persona, digamos, ¿no? Y generalmente si las dos personas comparten algo, tienen confianza y se entienden, cierta complicidad, probablemente se entienda que esa es la implicatura. Y si no, va a pensar que estoy loco. Si no se entienden las implicaturas, la otra persona piensa que estoy loco o no hay comunicación. Bien, ¿se entendió la de relevancia? Bien, después vamos a volver, si nos queda un tiempo, a la de relevancia, porque la de relevancia se define básicamente como decir algo, la máxima, ¿no? Decir algo que sea importante para la conversación, relevante para la conversación, y en general podemos hacer como una interpretación general de que si se viola cualquier máxima, en realidad estamos un poco esquivando el centro de la conversación. Entonces, después hay otros autores que van a decir que en realidad debería haber como una sola máxima que sea la de relevancia y una consigna que sea la de decir información importante para la conversación, que lo que yo diga sea relevante. Y muchas veces, si no digo algo que es relevante es porque se van a desprender una serie de implicaturas. Pero creo que estas de Grice igual se pueden ver como claramente diferentes. La máxima de modo, que se acuerdan que es la que decía como de decir las cosas de una manera clara, no ser intencionalmente oscura. Bueno, acá, a mí lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en la máxima de modo por alguna razón es este chiste, que no sé si lo conocen, lo habrán visto, el de por eso nadie te habla, Marcela. Capaz no lo vieron. Bueno, este chico le pregunta a Marcela, ¿cuántos años tenés? Y Marcela contesta, mi edad es solución de la ecuación 2x más 3 por 3 es igual a 61. Y el chiste es tipo, por eso nadie te habla, Marcela. Pero ahí Marcela le está diciendo la edad, no le está mintiendo con la edad que le está diciendo, pero se lo está diciendo de una manera súper enroscada, que bueno, justamente acá
como lo que está queriendo decir es la edad que tiene, digamos, no está mintiendo y es lo que yo puedo inducir a partir de lo que ella está diciendo. Pero lo está diciendo de una manera muy enroscada. En este caso es porque es como una actividad, un ejercicio para trabajar ecuaciones, digamos. Pero a veces yo puedo decir mi edad de una manera enroscada porque lo que no quiero es que la otra persona sepa mi edad, entonces doy vueltas alrededor de eso y lo digo de una manera como más enroscada, no sé. ¿Y puede relacionarse con la máxima de cantidad? Sí, porque en general cuando decimos las cosas de una manera más complicada, estamos dando más información de la que se nos pide. La verdad que sí. Pero en general esto está más centrado en como la forma que yo le doy a lo que quiero contestar. La máxima de cantidad no necesariamente es información oscura, es algo que yo me doy cuenta fácilmente de lo que quiere decir. La máxima de modo en general es como información difícil de descifrar. Bien, bueno, sería el tema de las máximas. Así que ya, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? La actividad que yo les subí, ya les voy comentando. Los que tengan todavía que entregar esto, entréguenlo, vayan pensando. Lucas, si tiene que pensar en su tema difícil, que lo haga, por favor. Yo les dejé acá la siguiente consigna. Así me dicen si tienen alguna duda y si se entiende. Seleccionar algún mail, un mensaje o un audio de WhatsApp que hayas recibido o enviado. Yo creo que es más fácil recibido, pero como ustedes consideren. En donde consideres que hay información implícita y alguna implicatura que puedas reponer, digamos, ¿no? Es decir, cuál es qué es lo que realmente se quiso decir ahí. Quizás debido a la violación de alguna máxima de Grice y también por poseer información previa compartida con tu interlocutor. Casi siempre estas máximas, casi siempre las personas que están violando alguna máxima se entienden finalmente porque tienen información compartida con su interlocutor. Después, bueno, comparten en el foro ese mensaje, ese mail o ese audio. Si vean si se puede adjuntar audio en un archivo o si no lo pueden adjuntar por Drive, pero lo hemos hecho el año pasado y funcionó por el aula. Y comentan qué implicaturas puedes realizar a partir del mensaje, es decir, qué se estaba diciendo y qué interpretas que se quería decir en realidad, por qué crees que se eligió decir toda o parte de la información de manera indirecta, ¿sí? Porque eso es lo que pasa muchas veces cuando violamos alguna máxima, estamos diciendo información de manera indirecta en vez de ser completamente directos con lo que queremos decir. ¿Y qué beneficios y qué desventajas crees que tuvo para la conversación y para la relación entre vos y tu interlocutor, digamos? Violar alguna máxima de Grice o dejar alguna información implícita o generar alguna implicatura o ser indirecto. ¿Qué beneficio y qué desventaja te trajo? Por lo general, les digo un ejemplo, una desventaja posible puede ser que no se terminen de entender, y un beneficio puede ser que reforzó su vínculo entre ustedes porque ahora tienen como mayor complicidad, alguna cuestión así. O lo que se quiso es ser irónico y por lo tanto lo que se quería era generar humor y ese es un beneficio que se generó, ¿no? Como, bueno, hizo más divertida y entretenida la conversación, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? No es necesario que sea un mail o mensaje muy privado, digamos. Busquen alguna conversación que no sea algo que puedan compartir. Porque no quiero después que me digan, no, ¿cómo voy a compartir un mensaje? Pero bueno, fíjense, algún mensaje por ahí tiene que sea capaz no tan privado. Obvio. Profe, ¿hay que copiar el mensaje o hay que subir una captura de pantalla? Es lo Tiene mismo. que ser un audio, profe, ¿no? No, puede ser un audio, puede ser un mensaje escrito o puede ser algún mail. La idea es que sea una conversación real, pero bueno, que haya algún registro de esa conversación. Las mías son todas violaciones de máxima de modo. Fue perfecto, perfecto. Yo les había traído algunos
ejemplos de historietas, como de humor. A ver, les muestro. Pero me di cuenta que la mayoría lo que hacían es justamente violar la máxima de modo. Así que no hay mucho que podamos sacar. También podemos sacar un poco de acá el tema de los actos de habla indirectos, que se los puedo comentar ahora, que capaz les sirve para hacer esta actividad, lo pueden agregar. Les comento rápidamente el tema de los actos de habla y los actos de habla indirectos, y después de última capaz puedo subirles alguna presentación o algo para que lo tengan más claro, pero hay un autor que se llama Austin. Austin dice que cuando nosotros hablamos, hacemos cosas con las palabras. Su libro se llama Hacer cosas con palabras, en donde él desarrolla su teoría. ¿Qué significa hacer cosas con palabras? Significa que, por ejemplo, cuando yo estoy diciendo algo, puedo estar, por ejemplo, afirmando, esa es la acción. Puedo estar también prometiendo, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo hago una promesa, cuando yo digo, te prometo que mañana paso por tu casa, ahí estoy haciendo una promesa y no solo estoy hablando, no solo estoy diciendo una serie de palabras, o, por ejemplo, describiendo un estado de cosas, como por ejemplo si yo digo la Tierra gira alrededor del Sol, ahí yo estoy describiendo un estado de cosas. Pero si yo digo, te prometo que paso mañana por tu casa, ahí además estoy haciendo algo. Ese hacer es una promesa. Yo ya ahí me estoy comprometiendo a pasar mañana por tu casa. Es una promesa. Otros actos de habla que puede haber, por ejemplo, no sé, cuando un cura, no sé bien cómo es en casamientos, pero declara marido y mujer a dos personas que están casándose, ahí en ese momento, cuando dice los declaro marido y mujer, no solo está diciendo algo, sino que también está haciendo algo con esas palabras. En ese momento, esas dos personas se vuelven marido y mujer. Lo mismo un juramento, lo mismo un juez que declara culpable a alguien en un juicio, lo mismo esos son como más legales, ¿no? Como que tiene que haber un marco jurídico para todo eso, pero hay otros de la vida cotidiana, como la promesa, o retar, si yo te estoy retando, o si yo te estoy amenazando. Una amenaza es un acto de habla también. Entonces fíjense cómo a veces cuando decimos cosas, no solo estamos, ya les digo, describiendo un estado de cosas, o poniéndole nombre a las cosas de la realidad, sino que a veces también estamos haciendo algo, realizando una acción. Eso es lo que dice Austin. Y creo que es algo que es interesante para pensar en relación a ser docentes y las clases, como a veces no nos damos cuenta y somos como ustedes que después o ya son profes, posiblemente capaz muchos estén haciendo algún rol similar al de profe en este momento, o después sean profes, bueno, en ese momento como el uso de la palabra y cómo puedo yo a veces condicionar a las personas con mis palabras, y mi palabra puede tener un poder que haga algo sobre la otra persona, como no ponerle un poco más de peso al uso de la palabra, pensando que no solo se dicen las cosas, sino que también se hacen cosas con las palabras. Es interesante pensarlo así, en esos términos de Austin. Por eso le llama acto de habla, cuando se realiza una promesa, un juramento, una amenaza, o simplemente cuando se está realizando una afirmación. Yo ahora en este momento les estoy explicando Austin y estoy afirmando todo esto sobre Austin, no estoy haciendo más que eso, pero siempre estamos haciendo cosas con palabras, según Austin. Y les había buscado algunos, bueno, y una cosa que como para cerrar el tema de Austin, es que a veces estos actos de habla pueden ser indirectos, ¿no? Que eso ya sería algo que dice otro autor, que es Ser, no importa los nombres de los autores, pero como para que vean que generalmente hay una teoría base y después sobre esa teoría otros autores van trabajando. Y Ser lo que dice es que un acto de habla, o sea, aparte de la idea de acto de habla de Austin, la de la promesa, la de la afirmación, la de que hacemos cosas cuando decimos cosas, y dice que a veces lo decimos indirectamente. Por ejemplo, como para que se entienda que sería un acto de habla indirecto. Cuando pedimos la sal en la mesa, en vez de decir, pásame la sal, que sería un acto de habla directo, decir, ¿me podés pasar la sal?
Ahí yo estoy haciendo un pedido, ese es mi acto de habla, pero estoy haciendo una pregunta. Entonces, eso sería un acto de habla indirecto, que está muy relacionado con lo que veíamos de Grice, porque es información implícita. Ahí nosotros podemos decir, bueno, me pregunta si le puedo pasar la sal o me está diciendo que le pase la sal. Ahí me está diciendo que le pase la sal, pero no me lo está diciendo directamente. Y no me lo está diciendo directamente probablemente para ser más cortés, justamente por esa cuestión de la cortesía que veíamos. Entonces, eso sería un acto de habla indirecto. ¿Cuál es la diferencia con las implicaturas de Grice? Que estos actos de habla indirectos, en general, ya tenemos muy asumidos cuál es el significado. No tenemos que hacer una gran implicatura. Forma parte ya de nuestra forma de hablar y todos nos entendemos. Cuando usamos un acto de habla indirecto, entendemos instantáneamente qué es lo que se nos quiso decir. No es que hay mucha libertad para el oyente de interpretar nada. Si se nos dice, ¿me podés pasar la sal? Nosotros ya sabemos que lo que se nos está queriendo decir es pasarme la sal. Entonces, los actos de habla indirecto serían esos, como en vez de realizar un pedido, hago una pregunta. Como cambio ese acto que yo estoy haciendo para ser más educado, pero finalmente lo que quiero decir es un pedido. Bien, ese es como el comentario que le quería hacer sobre los actos de habla indirecta. Fíjense si quieren, con respecto a la actividad, si encuentran en esos audios o en esos mensajes algún acto de habla indirecto, donde por ahí se esté haciendo un pedido a través de una pregunta, o se esté haciendo, a ver qué otra cosa se puede hacer. Por ejemplo, un pedido a través de una afirmación. Por ejemplo, si yo digo, hace calor acá, y quizás lo que estoy queriendo decir es, abran alguna ventana, che, no tengo mucho tiempo. Ahí estoy afirmando eso, ¿no? Pero en realidad lo que quiero decir es, terminemos la conversación acá, me quiero ir, ¿sí? Como a veces afirmando, o podés irte, digamos, a veces afirmando, lo que yo estoy haciendo es una pregunta. Quizás es medio enroscado así, sin ejemplos, pero traten de pensar eso, si cuando estoy afirmando, estoy en realidad haciendo una pregunta, o si estoy haciendo una pregunta y lo que quiero es afirmar, piénsenlo en esos términos. Quizás les puedo subir yo después de la clase algún listado de cuáles son los actos de habla. En realidad son incontables, pero algún listado como para que sepan más o menos de base, por ejemplo, la afirmación, la pregunta, el pedido, la promesa, la amenaza. Serían esos básicamente los actos de habla más comunes. Bien. Profe, Bueno. ¿podemos entrar? Ay, ya se está quedando sin tiempo. Sí. Sí, queda menos de un minuto. Vuelvan a entrar, sí.